Cuando nosotros contemplamos el tema de la ceremonia de bodas en este tiempo, no podemos dejar de ver que las bodas son eventos sumamente importantes, aún todavía en este tiempo y en nuestra sociedad. Las bodas mueven emociones muy profundas en todos nosotros, no tan solo en los novios. A veces hemos sido testigos en esta iglesia. En algún momento hubo una predicación que tenía que ver con las mujeres, las viudas, las mujeres asoladas, jóvenes. Hice una invitación a que los hombres que estén solos, ¿verdad? Dice la Biblia, no es bueno que el hombre esté solo. Y hice una invitación a los hombres y les pregunté qué estaban buscando, si tenían mujeres solteras acá. Una invitación que vuelvo a hacer en este tiempo, pero en el momento que la hice, nos trajo bastante trabajo porque después de ahí tuvimos como 6 bodas. Después de eso tuvimos varias bodas. Y algo que fue hermoso, pero a la misma vez sorpresivo, escuchar a hermanos que hacía tiempo no habían sido invitados a una boda. Lamentablemente vemos como algo tan importante y esencial en la vida de una sociedad sana cada vez más se ha puesto a un lado. Y ya las personas no se están casando, no están mirando esta ceremonia como algo hermoso. Y lamentablemente lo que se ha hecho más que todo es desvirtuar el matrimonio. El otro día, lo peor que he podido escuchar es que alguien se estaba casando con una inteligencia artificial, con un robot, si lo pudiéramos llamar de esa manera. Ya probablemente hemos visto casamientos con animales, casamientos hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Qué más podremos ver en este aspecto? Es lamentable lo que está ocurriendo en cuanto a este tema de esta ceremonia sagrada instituida por Dios y tan hermosa que nosotros hemos podido presenciar. Y sin duda alguna es una ceremonia que mueve todas nuestras emociones, no solo de los novios, a pesar de que son los más emocionados en el proceso. Pero sabemos que padres, familiares, la familia de la fe, emociones importantes, grandes son en ese momento pasadas por cada uno de nosotros. No hay algo más hermoso que presenciar una boda entre un hombre y una mujer haciendo un pacto delante de Dios. Mis hermanos, si hay algo que detesta Satanás, son las bodas. Si hay algo que detesta Satanás y las huestes demoníacas en este mundo, son las bodas. Cada boda es una muestra del amor de Cristo y la iglesia. Cada boda entre un hombre y una mujer es un evento que apunta hacia un evento perfecto, que será esa celebración de Cristo y su amada, la iglesia. Por eso es un momento tan tenso para los novios, la familia. Por eso socialmente vemos tantos ataques, como he dicho, a los matrimonios. Por eso ya no se ven tantas bodas. Pero sin duda alguna, una sociedad sana es una sociedad que tiene en alta estima el matrimonio. De hecho, dice la Biblia que al final de los tiempos, una de las señales del final de los tiempos es que prohibirán casarse. Eso lo dice en 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mediante la hipocresía de mentirosos tienen cauterizada la conciencia, y dice, esos prohibirán casarse. Como he dicho, cada ceremonia de bodas entre un hombre y una mujer es una ceremonia que apunta a una ceremonia en el futuro que será esa boda entre Cristo y su amada, la iglesia. La ceremonia de bodas es una ceremonia destinada por Dios para su gloria. Por más que queramos opacarla, por más que quiera el enemigo destruir
lo que es una boda entre un hombre y una mujer no podrá opacar la gloria de Cristo. Las bodas, cada una de las bodas debe ser un recordatorio de la esperanza que tenemos en nuestro esposo que viene por nosotros, la iglesia. Cada vez que vemos un hombre y una mujer prometiéndose amor por toda la vida, debemos recordar que nuestro amado viene por nosotros. Aquí en este texto, el apóstol Juan nos narra el primer milagro de Jesús precisamente en una ceremonia de bodas. Y el propósito de esto lo leemos en ese último versículo que leí, en el versículo 11. Dice, y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Y hoy tengo 4 encabezados que quiero compartir con ustedes, en los cuales he dividido este sermón. Y un poquito diferente a lo que típicamente hago. Hoy tendremos 4 encabezados. El primero es la boda, luego la madre. Eso parece que como que no combina, la boda, la madre. El vino del cielo, la gloria de Cristo. La boda, la madre, el vino del cielo, la gloria de Cristo. Nos dice el texto que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Cuando vemos aquí hay una secuencia de días, y hablábamos en los sermones anteriores que Juan es un testigo ocular de todo lo que está pasando. Él está narrando lo que ha vivido en esos días. Y vemos cómo dice al tercer día. Pero cuando nosotros miramos el capítulo 1, nos dice el siguiente día, ya iríamos por varios días. Pero aquí nos está haciendo referencia al tercer día después del encuentro con Felipe y Natanael. O sea que no es que hay un problema de orden de días, simplemente es que él está diciendo al tercer día del último evento, ya ha pasado alrededor de una semana. Y Juan continúa la historia desde el capítulo anterior, los sucesos que vimos, como he dicho, entre Felipe y Natanael. Y vemos que ahora Juan nos lleva a esta boda en Caná de Galilea. Dice el texto que y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. En la cultura judía, amados, en aquellos tiempos y aún todavía, pero más en aquellos tiempos y especialmente en las bodas de Galilea, habían unos elementos importantes y unos detalles importantes que nos ayudan a entender muchas palabras de nuestro Señor Jesús. Y las bodas en aquel tiempo era el evento más importante que podía acontecer. Lo único que se podía comparar a este evento eran las fiestas que tenían ceremonialmente el pueblo asignados. Pero no había otra actividad más importante después de las fiestas y los temas ceremoniales que no fuera una boda. Vemos unas implicaciones en cuanto a que Jesús fue invitado a esta boda. Estas son implicaciones que debemos pensar para tener buenos pensamientos correctos acerca de Cristo. Vemos que Cristo no está en un monasterio, fue diferente, no está en un monasterio, no está encerrado en un lugar, está socialmente activo. Vemos que Jesús no está escondido de la sociedad, y esto es sumamente importante entenderlo. Vemos la diferencia entre el llamado de Juan el Bautista, que estaba en el desierto, y vemos a Jesús en una boda. Vemos cómo hay diferencia en cuanto a su ministerio. También nos habla esto acerca de Jesús, de que Jesús no era una persona antisocial que no compartía con nadie. Al contrario, fue invitado, y aún sus discípulos fueron invitados a esta boda. Estos son los 5 discípulos que están con él, que acaba de conocer: Juan, Andrés, Pedro, perdóname, hermanos,
Juan, Pedro, Andrés, Felipe y Natanael. Estos son los discípulos que están con él en esa boda. Acaba de conocerlo, o sea que vemos aquí algo interesante, acaban de ser invitados. Esto me parece mucho a los países latinos, donde te invitan a ti, invitan a toda tu familia. Te invitaron a ti solo, pero apareciste con un grupo bastante grande. Algunos han pensado, bueno, pues claro que se iban a quedar sin vino, se invitaron gente que no estaba invitada. Bueno, no podemos llegar a conclusiones como esa. La realidad es que se acabó el vino porque era el plan de Dios para que pudiéramos tener de testigo, ¿verdad? Este milagro, testimonio de este milagro. Pero sí vemos en cierta manera el tipo de boda que era. Era una boda de personas probablemente conocidas a Jesús. Vemos que la madre de Jesús estaba en esa boda. Y aparentemente tenía que ver algo con la organización, porque cuando se acerca a Jesús y le dice falta vino, algo tenía que ver y algo de importancia tenía que tener ella en esta boda. Vemos que también una boda bien familiar a Jesús, donde aún los discípulos pudieron participar. Y qué hermoso, mis hermanos, cuando podemos pensar el que el Señor Jesús estaba en esta boda. ¿Cuántos de nosotros hubiésemos querido que Jesús estuviera en nuestra boda? Y espero que haya estado en una manera espiritual. Pero qué bendición tan grande ellos tener este invitado de honor. Spurgeon nos dice acerca de esto: Jesús viene a un matrimonio y da ahí su bendición, para que sepamos que la vida de nuestra familia está bajo su cuidado, Vemos que no es algo liviano el hecho de que Jesús haya participado en una boda. Jesús no hubiese participado de una actividad la cual fuera vana o no hubiese aportado nada o no fuera algo necesario. No, Jesús fue a una boda porque el matrimonio ha sido instituido por parte de Dios. Es lamentable que en este tiempo se tiene una idea de que no, el matrimonio eso es un papel. No, el matrimonio eso no es tan importante, eso es gastar dinero. ¿Verdad? Y con esto no estoy diciendo que tiene que hacer una boda y gastar dinero. Algo siempre se gastará. Pero lo que sí estoy diciendo es que es un evento importante, algo necesario, que nos trae un recordatorio de algo más importante que Dios nos ha dado para tener una ceremonia y debemos celebrarla. Una de las cosas que como iglesia nos hemos comprometido es a celebrar los matrimonios. Es a ser una iglesia, invitar a honrar a Dios a través de los matrimonios. Y tratamos de todo lo que está en nuestro poder hacerlo para que los matrimonios sean posibles. Y esa debe ser nuestra actitud, una actitud como la del Señor, que vemos que no permitió que este matrimonio sufriera un fracaso que trajera vergüenza y dolor cuando se supone que el matrimonio sea algo que traiga gloria y honra al Señor. Vemos que, como he dicho, nos habla un poco acerca del hecho de que Jesús haya sido invitado aquí. Como he dicho, una boda es el acontecimiento social más importante que podía ocurrir en esta época. De hecho, la celebración podía tomar una semana. Normalmente era casi una semana de celebración. Den gracias a Dios a aquellos que se están casando en este tiempo, que en Estados Unidos no se celebra una semana. Porque una semana implicaba atender a todos sus invitados por una semana. Algunos tienen con par de horas y dicen, el presupuesto es demasiado. Imagínense usted atender una semana completa a sus invitados a la boda. A diferencia de este tiempo donde el padre de la novia es el que paga la boda, no voy a decir que esto es general, pero normalmente es como que algo cultural. Lamentablemente por aquellos que tienen hijas, no, molestando, es una bendición. Pero normalmente es cultural, quiero decir, esto no es en todas las culturas, o sea, que usted no piense que porque usted tiene varones no va a gastar nada en la boda, eso no es verdad. Pero normalmente es así, los padres de la novia son los más que se preocupan por los gastos, los arreglos y todo eso. Pero en la cultura judía era muy diferente.
Y esto es algo que debemos entender porque Jesús es nuestro novio. En la cultura judía y especialmente en las bodas en Galilea, la boda era pagada por el novio. El novio era el que se encargaba de todos los gastos de la boda. En este momento donde leímos que faltaba el vino, era responsabilidad del novio. Por eso vemos como el mayordomo, el maestresala, llama al novio y dice, tú has dejado el mejor vino para el final. O sea, porque él era el que estaba a cargo de esto. De hecho, la boda era una marca final del matrimonio que ya había comenzado. Y para nosotros tener entendimiento claro de cómo funcionaba el matrimonio en esta sociedad de los judíos y especialmente en Galilea, el novio ya desposaba a la novia desde meses antes o un año antes de la boda. Él iba con su padre a pagar el dote, el don, en cierta manera el precio de la novia. No era que la compraba, no era un activo que compraba, sino era que daba el dote que garantizaba que la vendría a buscar y que ese dinero sería para sostenerla a través de ese tiempo. Miren qué bonito, y cuando pensamos en esto, en cómo se ve esa boda y cómo se ve nuestra relación con Cristo, es algo impresionante. El novio iba con su padre, tenía que pagar ese dote, daba ese dote, y había una copa que cuando habían hecho la negociación entre el novio y el padre, ¿verdad? Y los padres y demás, y había pagado ese precio, él le pasaba una copa de vino a la futura novia, a la futura esposa, y la futura esposa tomaba de la copa de vino. Si rechazaba la copa de vino, no lo quería, no quería estar con él. Pero si la aceptaba, tomaba el vino, y ahora tomaba el novio y le decía, no volveremos a tomar esta copa hasta nuestra boda. Y en ese momento pasaban 6 meses, un año, él se iba para en casa de su padre, y no hay ningún problema con esto. Yo sé que acá existe el dicho, el que se casa para su casa. Pero en esta cultura era muy diferente, una cultura muy familiar, y los hijos se encargaban del patrimonio de sus padres. Y aquellos que conocen esta cultura del Medio Oriente pueden entender un poco mejor. El hijo está a cargo de todo el patrimonio de su padre, y se hacían unas extensiones a las casas de su padre. Y el hijo iba, una vez la desposaba, la dejaba ahí con su padre, le dejaba el dote para que la cuidara, y ahora iba a preparar una morada en casa de su padre a esa, ya su esposa, porque había un documento legal. Ya había un documento legal. Lo que no había pasado es que no se había consumado el matrimonio, pero ya hay un matrimonio legalmente. Esa mujer era su esposa, él estaba preparando lugar para su esposa. Y cuando venía la fecha de la boda y la ceremonia de la boda, lo que sucedía es que en medio de esa celebración se consumaba el matrimonio, y de eso sí que no le puedo dar detalles. Alguna de esa palabra, una vez yo utilizo esa palabra, aquí todo el mundo quedó. Se consumaba el matrimonio. Entonces, vemos cómo el novio tenía que ir a preparar, hacer todo para buscar a esa novia. Algo muy hermoso era que la novia tenía que estar en expectativa todo el tiempo, porque no había una fecha en específico. La novia tenía que acostarse casi todas las noches, es lo que dice la tradición, se acostaban todas las noches con el vestido para su boda, porque podría venir cualquier noche su novio acompañado de otros hombres que vendrían a buscarla, sonando trompetas. Por eso cuando vemos la parábola de las 10 vírgenes y vemos como aquellas que eran insensatas, que no tenían su lámpara prendida, ahora podemos entender eso. Estamos hablando en el contexto de una boda, de la cultura judía, y ellas se acostaban
esperando, esta puede ser la noche que mi novio viene a buscarme, que mi esposo viene a buscarme. Y así pasaba una noche en particular, el novio tenía ya todo preparado, iba a buscar a su esposa y ahora había fiesta y algarabía y era un tema totalmente de todo el pueblo. Y eso lo vimos aún, por ejemplo, en la vida de José y María. En Mateo 1, 18 al 19, cuando habla del nacimiento de Jesucristo, dice, fue como sigue: estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio. Ahí habla de consumado, no se había consumado el matrimonio. O sea, cuando María queda embarazada de Jesús, ella está en este proceso. Está en el proceso de esperar a su amado, que era José, que la había desposado. Todavía no se había consumado el matrimonio, no había habido una celebración de boda. Entonces José, su marido, cuando vio que había concebido, ¿verdad?, por obra del Espíritu Santo, por eso dice que José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Ahora entendemos lo serio del hecho de que María haya quedado embarazada. Claro, nosotros sabemos que fue engendrado por el Espíritu Santo, pero aquellos que estaban ahí, si José hubiese dejado sola a María, era una mujer ya legalmente casada, esperando por su esposo, quedó embarazada. Eso era algo grave. Y José, siendo un hombre justo, obviamente habiendo sido revelado en sueños por Dios, se mantuvo con María. La novia podía estar meses, un año esperando el anhelado día donde llegaría el novio con una caravana tocando trompetas para celebrar la ceremonia de bodas y consumar el matrimonio. Como dice en Mateo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir su novio. No es por casualidad, mis hermanos, que esta primera señal, este primer milagro que muestra Juan es en una boda. No es casualidad. Es el Espíritu Santo quien ha inspirado esta palabra. Cuando aprendemos un poco sobre esto que he discutido de bodas y algunos elementos, podemos entender que los discípulos entendieron claramente el lenguaje de bodas que utilizó Jesucristo en su relación con la iglesia. El novio en ese tiempo, como he dicho, estaba preparando morada en la casa de su padre. Ya el novio había pagado un precio para que la novia fuera sostenida por ese tiempo. Aquí vemos a Jesús en esta boda con sus primeros 5 discípulos. Y Jesús, con su presencia, santificó ese matrimonio de jóvenes desconocidos que no conocemos. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, la madre de Jesús, la madre. Vemos ahí el versículo 3 al 5. Estaba la fiesta encendida, estaba todo muy bien, decimos encendida, ¿verdad? Estaba avivada la fiesta, había gozo, había celebración. Y usted sabe que siempre entre las mujeres, eso no ha cambiado en ninguna cultura, las mujeres se enteran de todo. Los hombres no saben nada de lo que ha pasado. Yo cuando me quiero enterar de cosas que han pasado en una actividad, cuando voy en mi carro, mi esposa me dice, y te enteraste de tal, y te enteraste de lo otro. Y yo, pareciera que no hubiese estado ahí nunca. Pero María se enteró de lo que estaba pasando. Aparentemente estaba a cargo, alguna relación familiar había, no desconocemos los detalles, pero ahí estaba María. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Vemos que en estos versículos no hay mención acerca de José, el esposo de María. Se entiende que, según varios teólogos, que José ya había muerto hacía un tiempo. Ya para este tiempo tendría que estar muerto José.
Podría, y esto lo vemos, ¿verdad?, a través de los estudios de los diferentes evangelios, el por qué se llega a la conclusión que José estaba muerto. Y se entiende que Jesús era el hijo mayor de María, había tomado el rol en su casa de cuidar a su madre. Esto lo vemos también en la cruz, cuando él delega ese rol a Juan, el apóstol. Pero vemos que Jesús estaba a cargo de su madre. Vemos ahí varios años en los que Jesús está a cargo de su hogar como un hombre, cuidando a su familia. Esta boda sin duda tenía que haber sido una boda, como he dicho, de algunas personas cercanas por el tema de cómo le llega la información a María. Como he dicho, la familia del novio estaba a cargo de toda la celebración, pero esto sería algo grave, esto sería algo frustrante. Yo estaba leyendo que hasta cierto punto el padre de la novia podía demandar al novio por no haber cumplido con parte de los acuerdos. Esto era un tema legal también. O sea, donde podía, si la vergüenza era tal, podían decir, ¿sabes qué? Tú no vas a ser un buen proveedor para mi hija. Podía romperse hasta el vínculo del matrimonio en ese aspecto por haber entrado en una demanda legal por el novio no haber cumplido con lo que se supone que hubiese cumplido. Eso demostraría de parte de él una ineficiencia como proveedor futuro a esta mujer. Era un tremendo error, era una vergüenza, y aun si se casaban, era una vergüenza que iba a seguir a esta pareja por mucho tiempo. No se olviden que socialmente este era el evento más importante que podía tener una familia. Era el evento de hospitalidad donde recibías invitados más importantes que tú podías experimentar, y sería una falla imperdonable para cualquier anfitrión quedarse corto sin vino. Y especialmente el vino, porque el vino era un símbolo de alegría para esta sociedad, era un símbolo de fiesta para esta sociedad. Algunos creen y llegan a la conclusión que creo que es exagerado y el texto no nos da el permiso para hacerlo. Algunos creen que la presencia de los discípulos que no estaban invitados hizo que se acabara el vino. Pudo haber pasado, no vamos a decir que es así porque realmente no tenemos todos los detalles para decir que es así. Pero sin duda eran cinco más que alimentar, 5 más que bebían. Y si era una familia pobre, sin duda esto pudo haber ocasionado eso. Pero no queremos llegar a conclusiones que el texto no necesariamente no nos da. Como he dicho, el vino era un símbolo rabínico de alegría. Por tanto, dice Boyce, un predicador nos dice que a veces sin vino casi sería el equivalente a admitir que ni los invitados, ni la novia, ni el novio eran felices. A ese punto era el hecho de no tener vino. María trae este problema a Jesús. Y aquí vemos cómo es difícil poder llegar a una conclusión de por qué María le trajo esta noticia a Jesús. Y hay varias conclusiones al respecto de por qué María le trajo esto a Jesús. Sabemos con claridad que el ministerio de Jesús no había empezado. Sabemos que este es el primer milagro de Jesús. Por tal no podemos llegar a una conclusión de que María vio milagros antes de este. El ministerio formal de Jesús no había comenzado. O sea que eso sí sería una conclusión errónea. Decir, bueno, María, como algunos que yo he escuchado, bueno, pero es que María vivió con un hacedor de milagros y ella sabía que él podía hacer milagros. No, María sabía que él era el Mesías y tenía claridad que era el Mesías, pero no podemos llegar a esa conclusión porque Jesús no había hecho milagros. Su ministerio formalmente no había comenzado aún. Y los milagros tenían un propósito. No era resolverle la vida a María. Ahora bien, algunos llegan a la conclusión que viviendo con Jesús ninguno de nosotros nos podemos imaginar. Ninguna madre aquí se podría imaginar lo que es criar a Jesús, si lo podríamos llamar así. Aquel que es todo sabiduría, aquel que es todo amor, que es toda gracia, que es toda misericordia,
¿A quién ustedes se creen que cuando María tenía un problema iba? Si nosotros entre los imperfectos, cuando reconocemos un hijo que es sabio y tenemos situaciones, nos acercamos, ¿verdad? Aquellos padres que son un poquito mayores, que tienen hijos mayores, nos acercamos a un hijo con sabiduría porque vemos el amor, vemos la sabiduría que Dios ha dado. Imagínese usted si su hijo es Jesús y usted vive con él y es quien le resuelve todas las cosas en su vida. Claro que María iba a ir donde Jesús, no necesariamente esperando que Jesús hiciera un milagro. Simplemente iba a Jesús como siempre hubiese hecho. Hay un problema y va donde la sabiduría en persona y le dice, se acabó el vino. María no le dice a Jesús, haz un milagro. María le dice, se acabó el vino. Como yo estoy seguro que muchas mujeres vendrían, por ejemplo, a un pastor en una actividad, se acabó tal y dicen, tal cosa, ¿qué vamos a hacer? Es lo que está diciendo. Ayúdanos. Imagínense la vergüenza tan grande que tendría este novio, probablemente de seguro un conocido de Jesús. María sabía que él era el Mesías y sabía que algo haría acerca de esto y lo que haría sin duda sería bueno. No había nada malo que María sintiera que el tiempo había llegado para que su hijo comenzara su ministerio público, pero sin duda ella creo que va más por la relación que a través de los años ha tenido con su hijo y ha sido una muestra de la sabiduría y la gracia del Señor en su propio hogar. María, como he dicho, no estaba esperando un milagro. Fíjense que Jesús le contesta y le dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Vemos aquí la palabra mujer. Normalmente lo normal y lo más íntimo era que Jesús le dijera madre. Pero Jesús le dice mujer. Para nosotros en esta cultura y nuestro lenguaje es muy pesado. Yo no le diría a mi madre mujer, esa es la realidad, ni en español ni en inglés suena como una palabra de respeto. Pero Jesús no ha irrespetado a María. En esta cultura decir mujer era como el americano dice ma'am o decimos señora. Jesús no le está hablando con irrespeto y sabemos eso, Jesús es Dios, Jesús no pecó. Ni tampoco está siendo áspero con María. Serían unas conclusiones totalmente equivocadas. En este idioma, a pesar de que para nosotros suena fuerte, lo que Jesús está marcando es una distancia clara entre que ya su ministerio ha comenzado. De cierta manera vemos ya que están los discípulos, ya fue bautizado por Juan el Bautista. Su ministerio ha comenzado y su relación empezó a cambiar. Su relación ha cambiado. Barclay, uno de los comentaristas, nos dice acerca de esto de mujer, tan lejos de ser un tratamiento duro y descortés, era un título de respeto. En español no existe la forma de decir lo que exactamente representa, pero es mejor traducirlo señora, que da al menos la cortesía en él. Como he dicho, no era para nada algo grosero, pero tampoco era una forma íntima como lo hubiese llamado en cualquier otro momento a María. Entendemos, ¿verdad?, el balance entre esto. Jesús lo que está indicando a María, nuestra relación ha cambiado. Nuestra relación ha cambiado. Pareciera Jesús que está diciéndole a María, no lo haré, no es mi tiempo. Pero entonces él fue y lo hizo, lo cual no entiendo qué es lo que le está diciendo Jesús, que no lo va a hacer. Lo que realmente Jesús le está diciendo a María, nosotros ahora tenemos una relación diferente. En otras palabras, déjame consultarlo con mi Padre Celestial. Jesús sin duda tuvo que haber orado y por eso hizo el milagro.
no porque María le dijo que hiciera un milagro, porque María en ningún momento le dijo que hiciera un milagro. Jesús oró y fue guiado por el Padre Celestial. Fíjense que dice en Juan 5:19, Jesús dice: en verdad les digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. En Juan 5:30 también dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. En Juan 8:28 dice: entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Qué lamentable es que estas palabras de parte de María y de parte de Jesús a María se han desvirtuado de una manera tan grave como ahora, por ejemplo, usted puede escuchar a un católico romano decir que usted le pide a María para que María le pida a Jesús. Como si María fuera intercesora. Y de los versículos que sacan esa doctrina es de estos versículos. Pero esto no es lo que enseñan esos versículos. Es lo opuesto a lo que enseñan estos versículos. Estos versículos no enseñan que tenemos que ir a María a pedirle. Jesús en todo el Evangelio, y Juan en todo el Evangelio mostró que Jesús solo haría la voluntad del Padre. ¿Por qué le dice mujer? ¿Qué tiene que ver? De hecho, y la mejor traducción creo que la tenemos nosotros en la nueva Biblia de las Américas, es: ¿qué tiene que ver esto entre tú y yo? ¿Qué tiene que ver esto entre nosotros? Ya aquí se acabó el nosotros. Nuestra relación está cambiando. Ahora Jesús ya no es su hijo, sino es el Mesías. Es el Mesías. Jesús en Mateo 12, versículo 46, mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo: miren, aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. La relación había cambiado. Jesús en su ministerio público no era solo o primeramente el hijo de María, sino el hijo del hombre. El Mesías que debía llevar las realidades del cielo a los hombres. Trench estaba en lo correcto, un comentarista, cuando dijo: cristiandad católica u ortodoxa durante mucho tiempo ha visto en este su primer milagro el valor que nuestro Señor atribuye a las súplicas de su madre y el placer que tiene en conocerlas, pero esto sin duda, dice Trench, es malinterpretar este trabajo por completo. Jesús lo hizo claro que Él no hace esto en bases de la relación de madre e hijo. A eso es lo que está mostrando Jesús en este texto. Y le dice a María: todavía no ha llegado mi hora. Esta expresión, mi hora, es generalmente usada por Juan refiriéndose al tiempo de su muerte. Jesús no estaba trabajando según la agenda, una agenda de improviso o por las cosas que pasaban, según estaba en una agenda divina que era del Padre. En Juan 8:20 Jesús dice: estas palabras las pronunció en el lugar del tesoro cuando enseñaba en el templo, y nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. El apóstol Juan también en el 12:23 dice: Jesús respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Está haciendo referencia a la crucifixión. Esto lo vamos a ver mucho en Juan. También en Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. En Juan 17:1 también dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre,
la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Vemos que Jesús está trabajando en la agenda divina del Padre. La hora era esa hora, la cual hace referencia a la agenda del plan de redención. Y le está diciendo en cierta manera a María, todavía mi hora no ha llegado. Podría haber alguna conversación, algunas esperanzas de María en cierta manera. Pero es importante también no dejar de meditar en el milagro que él haría y lo que representaría. Hace falta el vino. El vino es un representante de la sangre, en cierta manera, derramada en esa cruz. Todavía no había llegado su hora. Probablemente había un pensamiento hacia lo que pasaría en un futuro en cuanto a la crucifixión y lo que representaría en el contexto de una boda en que Jesús pagaría el precio, con su sangre sería derramada. Como el novio tuvo que ir a desposar en un momento, esa sangre de Cristo desposaría a su novia en la cruz del Calvario. Vemos que María les dice, hagan todo lo que Él les diga. Fíjense que si los católicos romanos prestaran atención a las palabras de María, yo creo que no hubiesen cometido tantos errores. En vez de prestar atención a la otra, deberían prestar atención a esta porción. Hagan todo lo que Jesús les diga. Las palabras registradas por María son pocas, pero sin duda debemos prestarle atención, porque consistentemente las palabras de María glorifican a Jesús y no a María. Ir de una manera incorrecta a María para llegar a Jesús, María misma estuviera avergonzada de eso, totalmente avergonzada de eso, porque María nos muestra todo lo opuesto, nos muestra una dependencia de Jesús. Aún lo vemos cuando está al pie de la cruz, lo vemos cuando está orando con todos los demás después de que Jesús ha muerto y están esperando al Espíritu Santo. Está María ahí orando con todos los discípulos, como cualquier otro discípulo, dependiendo de su Señor y dependiendo del Mesías. Este concepto de ir a pedirle a María es un concepto totalmente ajeno a las Escrituras. Las Escrituras nos dicen que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, y es Jesucristo, hombre. La Biblia nos dice que hay un solo sacerdote, un intercesor que está sentado a la diestra del Padre, que es Jesucristo, nuestro sacerdote. Nosotros no necesitamos otro intermediario. Nosotros estamos en el Espíritu Santo nos ayuda a orar para que las oraciones lleguen al trono de la gracia, y Jesús, nuestro sacerdote, es aquel que intercede por nosotros delante del Padre. No necesitamos ningún intercesor que no sea Él. Juan Calvino nos dice en su comentario, pero si prestas atención a su diseño, la declaración que hizo es aún más extensa, hablando de la declaración de María, porque primero niega y deja a un lado el poder que parece haber usurpado indebidamente, y luego ella atribuye toda la autoridad a Cristo cuando les pide a los siervos que hagan lo que Él les mande. Se nos enseña en general por estas palabras, continúa Calvino, que si deseamos cualquier cosa de Cristo, no vamos a obtener nuestros deseos a menos que dependamos de Él solo. Mirada a Él y, en definitiva, hacer lo que manda. Por otro lado, no nos envía a su madre, sino que nos invita a Él. Palabras de Juan Calvino. Hermanos, en cierta manera, Jesús está de una manera santa reprendiendo a su mamá en cierta manera. Por eso le dice, mujer, ¿qué tiene que ver esto contigo y conmigo? El ministerio ha comenzado. Jesús es el Hijo del Hombre.
Eso nos lleva al tercer punto, el vino del cielo. Vemos ahí que en los versículos nos dice que había 6 tinajas de piedra. Nos damos cuenta de que el autor está en todos estos detalles. Nos está dando muestras de que conoce todos los detalles. Los judíos usaban como nos dice aquí en el texto, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. Y vemos aquí cómo ellos utilizaban estas tinajas de piedra, porque las tinajas de barro podían contaminar el agua. Y ellos utilizaban esto para purificar los utensilios que se utilizaban en las ceremonias, conforme, ¿verdad?, a los ritos de purificación que tenían. Estas tinajas estaban conectadas con toda la ley ceremonial. Es un detalle muy importante. Estas tinajas representaban todo este sacerdocio y la ley ceremonial. Y nos di el detalle de que ahí cabían 2 a 3 cántaros de agua. Y les dice a los siervos, les dice que llenen las tinajas. Fíjense lo que dicen: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron. Mire el detalle que nos da, y las llenaron hasta el borde. Y esto es de suma importancia también, hermanos, porque no había espacio en las tinajas para que hubiera un truco, hubiera algo puesto. No, las tinajas estaban hasta el borde de agua. O sea, esto nos da una veracidad del milagro de Cristo. Y aún los siervos eran testigos de esto. O sea, que no había ningún líquido adicional que se echó. Si nosotros pensamos en cómo se hacía el vino se mezclaba con agua. O sea, que no significa que fue que las llenaron hasta un punto y le echaron vino. No, llenaron las tinajas hasta arriba. Los criados fueron bendecidos cuando obedecieron a Jesús sin cuestionar. Me imagino lo nervioso que estaban, diciendo: ¿cómo se resolverá esto? Llenando esto solo con agua. Jesús mismo le da las instrucciones y le dice: vayan y lleven esto al mayordomo. ¿Usted se imagina la posición del siervo que está ahí llenando estas tinajas de agua y llevándolas y diciendo: seremos el hazmerreír de aquí? ¿Cómo es posible? Si lo que van a beber es agua. ¿Qué es esta broma? Pero parece que respetaban a Jesús, lo honraban, hicieron lo que Jesús les dijo. Y llévenlo, y esto lo hizo, ¿verdad? Imagínense cuánto se hubiese molestado el mayordomo si hubiese probado solo agua. Hermanos, cuando nosotros pensamos en este milagro, yo quiero que usted está probablemente muy alejado de lo que es producir vino. Pero para usted producir vino, usted necesita la uva, necesita que la uva, para que necesita la uva, necesita poner el viñedo, ponerla, ¿verdad?, sembrarlo, esperar que crezca, tener una cosecha. Los que han pasado por viñedos pueden dar testimonio de cuán complicada es esa operación para que salga una buena uva, para que se pueda después pisar y convertir en jugo, la fermentación, el tiempo que toma. Y aquí todo esto pasó al instante. No perdamos de perspectiva cuán grande milagro. Cuán grande milagro. Y le dice: tú has reservado, le dice al novio, tú has reservado el buen vino hasta ahora. No era cualquier vino. Fue un vino de calidad, hermanos, el vino del cielo, el mejor vino probado en esta tierra. Esto que hubiese sido una desgracia se convirtió en una gran celebración en esta boda. Debemos tener cuidado en llegar a 2 extremos que son equivocados en cuanto al vino. Algunos han dicho: no, eso que es vino, realmente eso fue jugo. Bueno, la manera en que mezclaban el vino normalmente era con más agua que vino. No podemos decir que no era vino, realmente era vino y tenía algún grado de fermentación.
Mas nunca el maestresala, el mayordomo, hubiese dicho: has dejado el mejor vino para el final. Es imposible, no cuadra. O sea, tenemos que aceptar lo que dice el texto. Pero tampoco podemos ir al otro extremo y pensar que lo que hizo Jesús, el vino que tomaron, es el vino que nosotros tomamos hoy día. También eso está equivocado. Para que usted tenga una idea, el porciento de alcohol que podía haber en ese vino que probó el maestresala, que era lo normal en ese tiempo, probablemente es el vino que tiene una cerveza lo más liviana posible. Era un porciento de alcohol demasiado bajo. No era un problema en esta época normalmente embriagarse. Lo hacían para, ¿verdad?, el por qué el vino y no el agua. Era porque el agua era contaminada y el vino lo que hacía en cierta manera era purificar el agua. O sea que no podemos cometer error de ninguno de los dos extremos y decir: no, eso no fue vino, eso fue jugo. Sí, eso fue vino. Y tampoco podemos cometer el error de pensar: sí fue vino, pero es como lo hacen ahora. No, el vino que hacen ahora es para embriagarse. El vino que hacen ahora, el porciento de alcohol por volumen, no es lo mismo de lo que estamos hablando acá. Tengamos cuidado en ambos extremos y tengamos claro que la Biblia condena el pecado de embriagarse. Lo cual tampoco podemos llegar a la conclusión que ahí estaban embriagados, porque ahí estaba nuestro Señor. Y Jesús no pecó. Jesús no pecó. Y tampoco se hubiese prestado para que todos entraran en un pecado masivo de emborracharse. Aunque no tenemos todos los detalles, pero conocemos a Jesús. Seamos cuidadosos con cualquiera de los dos extremos, porque estuviéramos malinterpretando el versículo bíblico. Normalmente era diluido, como dice, 2 partes de vino y 3 partes de agua. Es como un comentarista dice que preparaban el vino en ese momento. Así que, hermanos, simplemente como dice la palabra, ¿verdad?, del Señor, no debemos emborracharnos. Con esto no estoy invitando a nadie, no debemos, ¿verdad?, embriagarnos. No estoy invitando a nadie a beber. Tenga cuidado con eso. Y ahora justificar y decir: bueno, si el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino, entonces yo debo beber y debo beber vino. Bueno, si usted sale de aquí pensando en eso, lo único que está confirmando es que no entendió nada de lo que predicamos. Al contrario, hermano, manténgase en sobriedad, ¿verdad? Mantengámonos en sobriedad. Le pediré, le dice Charles Spurgeon, hablando, ¿verdad?, de este tema de la boda. Dice Charles Spurgeon: le pediré que mire dentro de las puertas de la casa del diablo y encontrará que él es fiel a esta regla. Él saca primero el buen vino, y cuando los hombres han bebido bastante y sus cerebros se confunden, con él saca lo peor. Pero sin embargo Jesús es al contrario, sacó el mejor vino para el final. Satanás saca lo de él adelante para emborrachar y confundir a los hombres, pero Jesús saca el mejor vino al final. En Amós 9:13 dice: vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará el segador, y el que pisa la uva, el que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes. Y este tiempo se había cumplido en Cristo. Y finalmente, mis hermanos, terminamos en nuestro último punto: la gloria de Cristo. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, como nos dice el texto. Y aquí vemos esta palabra señal, es una palabra importante en el libro de Juan, porque cuando Juan habla de los milagros, habla de señales. Y que es importante de esta palabra señal, es que si nosotros pensamos en una señal, ninguno se detiene en una señal. La señal apunta a un lugar. Es triste que muchos ven los milagros y se detienen en los milagros. Pero no debemos detenernos en los milagros. Debemos entender que los milagros son una señal de quién es Él, de su poder. Los milagros nos deben mostrar a Cristo. Si usted lo que está buscando son milagros, entonces usted no está buscando a Cristo. Los milagros nos confirmaron el ministerio del Mesías, nos confirmaron el ministerio de Cristo. Por eso, cuando nosotros vemos los milagros,
de Jesús, Jesús pudo haber sanado a todos si hubiese querido. Jesús es Dios, tenía el poder de sanar a todos, pero ¿por qué no los sanó a todos y todavía quedaban enfermos? Porque el propósito de su venida no fue hacer milagros. El propósito de su venida fue a salvar, a ser redentor. Y Jesús, sus milagros apuntaban y los señalaban y decían: yo soy el Mesías. Eso es lo que decían los milagros: yo soy el Mesías. Pero si nos quedamos con la señal, es como si usted viera una señal y usted dice, usted va en la autopista y dice: aquí va de camino a Orlando, y se queda en la señal ahí. Estoy en Orlando. No, no está en Orlando. Tiene que continuar la señal. Lo pongo de esa manera gráfica, ¿verdad? Para entenderlo, hermanos. El milagro es una señal de Cristo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a los apóstoles haciendo señales, ¿por qué los apóstoles tenían que ser señales? Porque todavía no estaba toda la revelación especial culminada. No estaba el canon del Nuevo Testamento cerrado. Y teníamos que confirmar su ministerio. ¿Cómo la gente podía creer que Pedro venía de parte de Dios? Los milagros. Los milagros daban una señal de que el mensaje de Pedro y al Jesús que estaba predicando Pedro era real. Ahora bien, usted nota que cuando se cierra el canon, ¿qué sucede con los milagros? Yo no tengo que levantar un muerto para que usted crea que yo vengo de Dios. Yo no tengo que ir al hospital y sanar personas, no. Porque el canon está cerrado. Cuando usted quiere saber si yo hablo de Dios, abra su Biblia. Eso es lo que usted necesita. Que Dios en su poder puede hacer lo que Él quiera. Sí, hermano, puede hacer lo que Él quiera. Definitivamente. Y Él trabaja de una manera más grandiosa todavía. Su providencia. Pone todo a trabajar a nuestro favor, para nuestro bien. Eso es glorioso y grandioso. Así que miremos como Juan, que los milagros son señales y nos apuntan a Cristo. Eso es exactamente lo que está haciendo Juan. De hecho, Juan en este evangelio nos muestra otras señales, como la sanación del hijo del noble, la sanación en el estanque de Betesda, que lo vamos a ver, la alimentación de los 5,000. Jesús camina sobre el agua, la sanación del hombre ciego de nacimiento, Lázaro es resucitado de la muerte. Solo vamos a ver todos esos milagros, pero son señales de quién es Él, porque Juan tiene algo en mente: probar que este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. Y estas señales, mis amados, de Jesús, no son simplemente una muestra de compasión, a pesar de que había compasión. Pero no son solo una muestra de compasión, sino que nos revelan quién es Él. Si nosotros miramos este milagro de convertir el agua en vino y nos enfocamos y decimos: wow, qué compasivo es Jesús. Mira qué compasión tuvo con el novio para que no pasara la vergüenza. Bueno, en parte sí, fue compasivo. Pero ese fue el propósito del milagro. El propósito del milagro nos lo dice al final en el versículo 11. Nos dice: manifestó su gloria. Nosotros ni sabemos si el novio creyó en él. No sabemos si fue su discípulo, ni la novia, ni más nadie. Pero dice: manifestó su gloria. ¿Y quiénes creyeron en él? Sus discípulos. Vemos ahí que el milagro era una señal. El milagro una señal. Y las señales, aquellos siervos, por ejemplo, que sirvieron las tinajas de agua, y vieron ese milagro no es suficiente. De esa boda hubo gente que tomó vino del cielo, y yo les garantizo que en esa boda, por lo que podemos leer luego de lo que pasaba en Galilea, va a haber gente en el infierno. Y tomaron vino del cielo. Va a haber gente que Jesús sanó, que los apóstoles sanaron, físicamente hablando, y van a estar en el infierno.
busquemos a Cristo y no el milagro, sino busquemos al Señor que hace milagros. De nada vale ver la compasión y no mirar la gloria de Cristo. Verdaderos creyentes van a creer en Él. No van a estar buscando más milagros, solo van a estar asombrados de quién es Él. Los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos no necesitan más que su salvación, que ya es milagrosa, que es el milagro que está pasando en este lado de la eternidad, en este tiempo. Yo no necesito ver más de lo que ya Dios ha hecho. Yo estaba muerto, hermano, yo estaba muerto. Y Dios me levantó de la muerte. Yo estaba ciego y ahora veo. No necesito más. Glorioso sea el Señor, que todavía sigue salvando pecadores como muchos de nosotros. Amigos que nos acompañas hoy, como he dicho, muchos tomaron el vino ese día y disfrutaron lo que quedaba de la boda, pero no reconocieron la gloria de Cristo. De igual manera, muchos gozaron y disfrutaron de las señales de Cristo, pero la más importante señal, todo eso daba la señal de que Cristo es el Señor y el Salvador. Puedes estar entre nosotros, puedes estar entre los que son de su pueblo, puedes disfrutar de las bendiciones, de en cierta manera ser parte de su pueblo de una manera congregacional. Pero si estás perdido, si Dios no es glorificado, el Señor no es glorificado en tu corazón, si no eres un verdadero discípulo, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. De nada vale disfrutar de todas las bendiciones de caminar con Cristo si no estás con Él. Te va a tocar tomar al final de tus días la copa de la ira de Dios. La copa de la ira de Dios. Si usted va conmigo a Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 29 nos dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Consideremos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Si hay alguno entre nosotros que no ha reconocido sus pecados delante de Dios y no se ha arrepentido delante de Dios, solo está acumulando más ira para el día final. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Ven a Cristo en fe. Ven a Cristo. Y hermanos amados, Jesús es nuestro novio eterno. A Él esperamos. Para terminar, quisiera leer en Apocalipsis 6 al 9. 6 al 9.
Vemos como Juan en el capítulo 3 de Juan nos dice que cuando el novio está presente, él se goza de que el novio esté. Jesús es nuestro novio. Jesús es el novio de la iglesia. En Juan 14, 1 al 4, Jesús le dijo a sus discípulos: yo iré a preparar morada. En las casas de mi Padre muchas moradas hay. En la cena, en ese tiempo de la cena, Jesús, como en las bodas de Galilea, le dio la copa a tomar a los discípulos. Y los discípulos tomaron la copa en representación de toda su iglesia. Y Jesús le dijo: no tomaré esa copa hasta que regrese a buscarlos. Y como la novia de Galilea, así nosotros estamos cada noche esperando a nuestro Señor. Esperando a nuestro novio, a nuestro esposo, que vendrá pronto, que no sabemos qué día vendrá, pero siempre estamos esperándolo, porque de seguro vendrá, porque Él ha pagado un alto precio. Él nos ha dejado cuidado, nos ha dejado sellados con el Espíritu Santo, sosteniéndonos en todo este tiempo, preparando moradas para nosotros. Y dice Apocalipsis 19, Juan: oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Hermanos, creer en Cristo, haber visto su gloria, ser verdaderos discípulos, es esperarlo. Es esperarlo. El novio vendrá de manera inesperada a buscarnos. Y no debe ser sorpresa para nosotros, porque nosotros lo estamos esperando. No debe haber una noche que digamos: ven, Señor Jesús. Hoy tenemos cena del Señor. Y esto es un recordatorio de esa copa que tomaremos con Él. Que cada vez que nos reunimos como su cuerpo, debemos recordar que un día estaremos con nuestro esposo cenando y tomando esta copa. Oremos. Padre, glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por darnos este texto hoy, que nos hace reflexionar en nuestra relación, en nuestra espera como tu novia amada. Nos hace reflexionar en cómo nuestros corazones deben estar listos, dispuestos, esperando a nuestro glorioso Señor en la boda gloriosa. Si fue gloriosa esa boda de Galilea, cuán gloriosa será la boda que nos aguarda. Que no se vaya de nuestra mente: bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero, Señor. Porque sabemos que estas son palabras verdaderas, Señor. Señor, si hay alguno entre nosotros, que está perdido, que no ha visto tu gloria, Señor, abre sus ojos, Señor, te lo ruego. Ten misericordia. Traerle convicción de pecado, Señor. Y tráelo entre nosotros, Padre, te lo rogamos, Padre. Te damos gracias porque sabemos que podemos confiar en ti. En el nombre de Cristo oramos.